El estallido social desatado el día 18 de octubre pasado provocó un cambio profundo en la situación política del país. Corrió el cerco de lo posible, como muchos han señalado. Se comenzó después de 39 años a hablar de asamblea constituyente. La explosión social hizo posible que en pocas semanas las personas comprendieran por qué la Constitución constituye uno de los más grandes obstáculos para avanzar en recuperar derechos esenciales como son los derechos fundamentales: pensiones, salud, educación, vivienda digna, agua como un bien de consumo público. Por primera vez después de tantos años, la mayoría de los chilenos y de las chilenas comprendieron que acabar con los cerrojos instalados por Jaime Guzmán en la Constitución del año 80 eran necesarios y urgentes para conseguir lo que con tanta fuerza Chile reclamó a partir del día 18 de octubre. Fueron los estudiantes quienes encendieron la chispa al evadir los controles del metro. Fueron ellos quienes lograron despertar a millones que a los pocos días asumieron la responsabilidad y el compromiso de pelear por lo que consideran justo. En estos 56 días son las grandes mayorías las que se han expresado: jóvenes y adultos, estudiantes y ancianos, migrantes y mujeres. Son cientos de miles, millones los que reclaman fin al abuso, fin al negocio en la salud y en la educación, fin en todo lo que provoca concentración de la riqueza en pocas manos y pobreza en las grandes mayorías. Durante estos últimos 30 años no lograron comprender que se diseñaba un país extremadamente injusto. Quienes ayer se levantaban como opositor al dictador, después de recuperar esta democracia sui generis, fueron rápidamente transformados en defensores del modelo segregador que validaba el abuso y ahondaba la concentración de la riqueza en pocas manos, terminando con un país que hoy exhibe indicadores en materia de derechos sociales que son paupérrimos y de los peores si se compara con el ingreso per cápita que recibe nuestro país. Hemos llegado a una situación tragicómica y absurda. Un gobierno que solo tiene una aprobación del 4%, que tiene una oposición, comillas, en ambas cámaras, logra llevar adelante su agenda legislativa, que es abiertamente contraria a lo que demanda la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas. Piñera y su gobierno pueden sostenerse y avanzar, justamente porque enfrente tienen a una oposición absolutamente dividida. Una que coquetea con su concepción económica, le gusta el modelo, sectores importantes de la ADC. Y otra, más joven, más inmadura, que se halla atrapada por los poderes fácticos que operan al interior del Congreso. El acuerdo por la paz fue expresión de ello. Luego vino el proyecto antisaqueos, que viene a confirmar que el gobierno, a pesar de tener tan poco apoyo, puede avanzar por no contar quién le haga contrapeso. Y avanza justamente contra quienes demandan respeto, contra quienes demandan fin al abuso. Contra ellos avanza el actual gobierno. En este contexto, el gobierno avanza, por ejemplo, en materia de pensiones. Mejorará el pilar solidario, lo que es importante, y era parte de la demanda del movimiento No Más AFP, pero oculta los verdaderos intereses que hay en el pilar contributivo, que implica mantener intacto este sistema de cuentas individuales. En esta dirección no parece ser cierta la declaración del gobierno cuando señala que desea la paz social. Si fuese así, legislaría tratando de buscar entendimientos. Solo un caso para refrendar lo que señalamos: el reajuste salarial que se discute hoy para el sector público. La propuesta del gobierno es absolutamente indecente. Está rebajando el salario real al no otorgar ni siquiera la inflación acumulada del último año. Otra situación absolutamente desmedida y que refleja el carácter y los reales objetivos del gobierno de Piñera es que mientras estamos en medio de este estallido, el Tribunal Constitucional ha señalado fecha para conocer los alegatos referidos al caso de la profesora María Angélica Ojeda de Antofagasta. ¿Qué es lo increíble? Lo increíble es que Piñera se ha hecho parte en este proceso. ¿Pero de qué lado? No precisamente del lado de la profesora, sino que derechamente se ha hecho parte del lado de las AFP, cuestionando el derecho legítimo que la profesora ha demandado respecto de su propiedad y que la Corte de Apelaciones de Antofagasta ha recogido, solicitando un pronunciamiento al Tribunal Constitucional. Bueno, es importante que hay un poder hoy día a disputar. Los ciudadanos con quienes
han defendido el negocio en todas las redes de nuestra nación, serán los que están hoy día confrontados a la gran mayoría. O ganan los mercaderes o ganan los ciudadanos. Eso es lo que está por verse. Hoy se ha discutido en la Comisión de Constitución a propósito del cambio constituyente, nada más ni nada menos que José Antonio Kast. ¿Qué ha dicho José Antonio Kast en esta Comisión de Constitución? Que el plebiscito que se pretende llevar adelante en el mes de abril es absolutamente ilegítimo porque se hizo bajo la fuerza y la presión de la violencia. Eso es lo increíble. Cuando hablamos de la Constitución del 80, nadie podría explicarse que esa Constitución se hizo bajo un país pacífico, se hizo con la más absoluta represión, violencia de una tiranía que duró 17 años en el país. Y hoy día los mismos que salen a defender esa Constitución son los que pretenden interpelarnos respecto del carácter pacífico o violento de lo que está ocurriendo hoy día en Chile. Estamos confrontados y combinados a tener que enfrentar este proceso. Lo hemos dicho de mil maneras. La ciudadanía se puso de pie, demandando derechos sociales, demandando fin al abuso, fin a la impunidad, fin a la corrupción. De eso estamos hablando. Desgraciada y lamentablemente, al parecer, esta gente entiende muy poco. Y los que entienden muy bien no quieren hacer cambios. Bueno, estamos hoy día viernes a 56 días del estallido social con mi amiga Javiera Aravena, nuestra abogada. Hola a todos, amiga. Hola Luis. Estamos en la radio que piensa, en la Radio Universidad de Chile 102.5 FM y a través de nuestro fanpage @canal.social, y también pueden hacer las consultas a través del WhatsApp más 569 33 49 8217. Bueno, ¿cómo estás, querida amiga Javiera? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Luis. Mira, a propósito de lo que tú decías, tenemos que aprovechar la coyuntura y hablar sobre una cuestión muy importante porque es una de las demandas más sentidas del pueblo, y es la recuperación de la seguridad social, la mejora de las pensiones, el fin del modelo del sistema de capitalización individual que tiene a nuestros viejos viviendo en la miseria, sino hoy, mañana, de seguro. Bueno, en este contexto nosotros estamos dando una pequeña batalla. Digo pequeña porque es solo institucional, y la verdadera batalla también está en las calles y en el movimiento social y en todos los frentes que se puede dar. Nosotros escogimos en parte una de ellas. Y bueno, tenemos fechas, ¿no? Como tú bien decías, la próxima semana alegamos en el Tribunal Constitucional. Vamos en una batalla entre David y Goliat. David somos nosotros, David es María Angélica, y por el otro lado Goliat es la AFP, el gobierno, e incluso intentó ser parte también la asociación de AFP. Bueno, ¿qué nos dicen? En concreto y de manera simple, nos dicen que la propiedad que tiene la pensionada, la compañera María Angélica, en realidad no es tal, que su fin solamente es generar pensiones, aun cuando su pensión le asegura de aquí a un futuro muy próximo condiciones de indigencia, donde no va a poder pagar el dividendo de su casa. Nos dice, nos opone su derecho a la seguridad social contra su propio derecho a la propiedad. O sea, imagínense lo absurdo, le dicen, no te vamos a devolver la plata, porque en verdad estamos protegiendo tu derecho a la seguridad social. Sostiene además Piñera, a través de su informe en derecho aportado por prestigiosos abogados de la plaza, y también en su propio informe, nos dicen que en Chile sí existe un sistema de seguridad social, ¿ya? Bueno, yo agregaría eso, sí existe para las personas pensionadas bajo el sistema de reparto del IPS, que administra el IPS, y para la Fuerza Armada y Policías de Chile. Sí, para ellos sí, efectivamente existe seguridad social, para los demás no. Bueno, y en ese sentido los invitamos, los convocamos a estar atentos a esta lucha que estamos dando, no solo en el Tribunal Constitucional, sino que también en la Corte Suprema. Próximamente también vamos a tener una decisión de la Corte Suprema diciéndonos efectivamente de quién es el dinero que básicamente se expropia a los trabajadores durante toda su vida laboral y se entrega a la AFP para que hagan con ellos lo que quieren. Bueno, así es, pues. Estamos en un momento importante en la historia de nuestro país.
todo parece ser está en disputa. Se dice que hemos corrido el cerco de lo imposible o de lo posible hace algunas semanas atrás. Hace un poco más de 2 meses nadie habría imaginado que hoy día estaríamos debatiendo acerca de una asamblea constituyente con todo lo que ello implica. Nadie habría pensado que hace 2 meses atrás el gobierno ya iba a empezar a incorporar en su lenguaje el tema del reparto, por ejemplo. Nadie tampoco habría imaginado que algunos personajes, diputados incluso de la derecha, comenzaron a hablar de poner fin a este sistema espurio de salud y comenzáramos a transitar hacia la idea de un Fondo Nacional de Salud por la vía de acabar con las ISAPRE. Esto es lo que está ocurriendo en Chile hoy día. Bueno, y tenemos un gran invitado, un economista titulado en la Universidad Católica de Chile y doctorado en el prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT. Ha tenido una carrera principalmente ligada a organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo y la CEPAL, autor, entre muchos otros libros de interés, de un libro muy importante. Tuve el privilegio de que me lo regalara Andrés, Pensiones a la Chilena, publicado por Editorial Catalonia en el año 2017 a propósito del conflicto que se vivía por el tema de la demanda de las pensiones. Un libro bastante interesante que entrega una cantidad importantísima de antecedentes y que, bueno, queremos discutir con Andrés hoy día, no solamente pensiones, porque es muy importante, pero queremos hablar también, Andrés nos ayude a intentar dar luces sobre la problemática política, económica, todo lo que está hoy día en juego. Así que, bueno, bienvenido, Andrés, muy contento de tenerte hoy día aquí con nosotros discutiendo. Muchas gracias por la invitación, Luis, Javiera, y bueno, es un gusto, un honor estar acá. La actividad, la lucha que hace el movimiento No Más FP y organizaciones relacionadas ha sido muy importante, histórica, y está incorporada en el libro Pensiones a la Chilena, que ahora va a sacar una edición en inglés porque lo pidieron, está interesado en su distribución en Inglaterra y en Estados Unidos. Mira que y bien, otros países de Europa. Entonces estoy trabajando en una versión ampliada, he encontrado antecedentes históricos sobre cómo se creó este sistema, también un sistema alternativo que había el año 1975 propuesto por la Fuerza Aérea de Chile, de Nicanor Díaz Estrada. El famoso ministro que fue ministro del Trabajo. Claro, ministro del Trabajo y Previsión Social, que tenía un esquema de corporaciones de seguridad social que iba a ser administrada por los trabajadores. Estaban medio reprimidos los trabajadores bastante en esa época, y sin fines de lucro. Y ese proyecto, muy importante. Sí, eso, más antecedentes históricos de la seguridad social en Chile en el siglo XIX y siglo XX, que van a ir en la versión en inglés, que a su vez la vamos a retraducir en español. Así que tenemos todo un programa de trabajo en esa área. Bueno, muy, muy interesante. Bueno, quiero partir inmediatamente haciendo una pregunta, después Javiera, que también, bueno, Javiera abogada, entonces tenemos un economista, una abogada muy importante. Mira, antes del 18 de octubre, cuando se hablaba de desigualdad social, los seguidores del sistema, los defensores acérrimos, ponían en duda que esta realmente fuera un problema o lo justificaban en pos del crecimiento. Siempre fue así, una suerte de dogma. ¿Crees tú que a esta altura ha habido una reconsideración real por parte de la élite económica sobre este problema? Es decir, que siguen insistiendo con los viejos, yo diría, dogmas del monetarismo, esto de que lo que es fundamental es el equilibrio fiscal, que no hay que endeudarse, que los bonos soberanos que tenemos en el exterior. Bueno, todo ese discurso que lo conocemos durante tanto tiempo y que no solamente hay que decirlo en propiedad, no solamente de la derecha, porque la gente sigue plan, los ministros. ¿Cuál es tu opinión sobre el particular, Andrés? Sí, bueno, se argumentó también desde la otra perspectiva de que la desigualdad es un problema para tener una sociedad estable, integrada, que funcione en forma razonablemente armónica, y que también puede afectar el ritmo de crecimiento económico de un país, y también los países con muy alta desigualdad tensionan mucho la democracia. Entonces la desigualdad es un problema. Se ha escrito bastante sobre eso en Chile y en el exterior también. Autores que ahora está este autor francés, Thomas Piketty, sí, que habla de que en un capitalismo tan desigual como el que observamos hoy día en Occidente, ese sistema
tarde o temprano va a estar sujeto a convulsiones sociales y políticas bastante serias. Lo estamos viendo en Chile, ¿no es cierto? Sí. Que por muchos años se ignoró el problema de la desigualdad, tanto en el régimen militar como por los gobiernos post-dictadura militar, que tampoco le prestaron la atención debida a la acumulación de desigualdad en la sociedad chilena. Y bueno, yo creo que una de las causas importantes del estallido social que empezó ahora en octubre, el día 18, y que sigue en la actualidad, es la forma que la sociedad chilena resiente estas grandes diferencias de sueldos, por ejemplo, entre gerentes generales, Sí. funcionarios a nivel medio, trabajadores de base, los sueldos incluso de los diputados y los senadores tan altos comparados con los sueldos mínimos, la desigualdad en acceso a la educación, desigualdad en acceso a la salud, a la vivienda, es un problema integral. Entonces yo creo que es una demostración lo que ha sucedido en Chile recientemente, que la desigualdad es un factor desestabilizante, tanto para el sistema económico como el sistema político. Sí, a propósito de eso, de la desigualdad y su relación con la democracia. Tú dices que la desigualdad es la que pone en tensión o desestabiliza la democracia. Pero vale la pena preguntarse si nosotros vivimos en una democracia saludable, ¿no? O si estamos, la verdad, en una democracia completamente minimalista, donde efectivamente no hay agencia política, no se permite a las personas decidir sobre su futuro. Entonces, en ese escenario tan chileno, y que, claro, que el capitalismo también, sumado al neoliberalismo, potencian, Sí. ¿es posible hablar de una democracia en Chile? Sí, a ver, efectivamente, la relación yo creo que va en las dos direcciones. Cómo la desigualdad afecta a la democracia y cómo la democracia, si la democracia real, es consistente con un estado de alta desigualdad. Yo efectivamente creo que Chile en los últimos 30 años ha vivido una especie de post-dictadura con elementos de una democracia, en el sentido que cada 4 años se vota por el presidente de la República, se vota cada cierto tiempo para elegir diputados, senadores. Hay elementos de un sistema democrático, pero es un sistema democrático bastante cojo, en parte por la desigualdad, en el sentido que, por ejemplo, si uno ve la estructura de los medios de comunicación de masa, ve que, por ejemplo, los 2 diarios que hay hoy día en circulación nacional son los mismos diarios que existían que fueron autorizados de circular después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 73, el Mercurio y la Tercera. Eso es bien decidor Claro. la gente más joven no lo sabe, claro. Claro, la gente No lo joven. sabía. Claro, Sí, sí. yo todavía me acuerdo, Sí, la Tercera Luis y el también, Mercurio, que somos sí, más sí, de otra sí. generación un poco más anterior, Sí. que en los bandos de la Junta Militar, los 2 diarios que se autorizaron a Exacto. circular, se cerraron muchos diarios. Mucho. Era el Mercurio y la Tercera. Y hoy día vemos que sin necesidad de una autorización administrativa, por el control de recursos, los únicos 2 diarios que existen son diarios de corte conservador, que es el Mercurio y la Tercera. Después, la concentración de poder económico también influye, por ejemplo, en los recursos que tienen candidatos a diputados y a senadores para hacer campañas, porque en una democracia los representantes del Parlamento tienen que ser elegidos, y ser elegidos, entre otras cosas, cuesta dinero, y ellos tienen que acudir a los que tienen dinero, no todos, obviamente, para tener chance de ser elegidos. Ese es otro mecanismo en que la desigualdad afecta la democracia. Bueno, y también medios de comunicación, de representación en el poder ejecutivo, también legislación económica, en el sentido que no los gobiernos, por ejemplo, la temática de la AFP. ¿Por qué la AFP? La gente pregunta, pero ¿cómo llega a 40 años y todavía el sistema existe a pesar de que tiene resultados muy malos en términos de pensiones? Entonces uno tiene que acudir a que son lobbies también cimentados en mucho dinero, porque ese grupo maneja 220 mil millones de dólares en depósito ellos cobran una comisión, por lo tanto tienen muchos recursos, y eso permite bloquear propuestas que el sistema político podría hacer para que el sistema se termine, se modifique, se reforme. De nuevo, el poder fáctico dado por el poder económico bloquea una democratización en la sociedad, en la parte económica. Entonces, uno puede decir desigualdad no es consistente con una democracia real.
Y eso fuera de Chile y dentro de Chile. El famoso autor lingüista Noam Chomsky siempre ha hecho Sí. este punto de en qué medida él habla de que desigualdad y democracia son inconsistentes. No puede haber una democracia real en una sociedad muy desigual. Yo creo que eso es muy válido para Chile. Sí, Sí, yo creo que sí. estamos completamente de acuerdo. Pero aquí también había una responsabilidad, bueno, no sé si la pregunta parece muy obvia, el rol del Estado, porque el Estado jugaba un rol para profundizar la desigualdad en este país, pero también podría jugar un rol para disminuirla, Claro. a pesar de todas las restricciones que constitucionalmente tiene el Estado, un Estado subsidiario, un Estado que no puede incursionar en el mundo de la empresa, Claro. el emprendimiento. ¿Pero tú crees que es posible o para entrar en materia inmediatamente también aprovechar de preguntarte de Sí, otra, tenemos el tema varias preguntas. constitucional, que es tremendamente importante, Sí. para dejemos la segunda parte a hablar de pensiones? Sí, a ver, en Chile domina la doctrina del Estado subsidiario, que es la doctrina que se incorporó en la Constitución de 1980, ¿no es cierto? Si bien en la Constitución no dice una frase subsidiario, esa es la doctrina dominante. Entonces, si se va a cambiar la Constitución por este proceso que está, suponemos, en marcha, tiene también varias dificultades, yo creo que es muy importante en la agenda poner la sustitución del concepto de Estado subsidiario por un Estado, por ejemplo, solidario, por un Estado Claro. activo en la promoción de derechos sociales y también un Estado que pueda tener un rol que lo tuvo históricamente en Chile, de productor, porque las grandes empresas, la CAP, Con la Corfo, todo el periodo de la fue Corfo. Sí, fueron sí, creadas por el Estado chileno claro. en la Corfo, que la Corfo fue fundada en 1939 por el presidente Pedro Aguirre Cerda. Entonces, las grandes empresas del Estado, Corfo, Jansa, Entel, Chile Films, todos fueron creados por el Estado chileno. Lo que pasa es que en el régimen de Pinochet se privatizaron. Y ahora nuevas generaciones creen de que estas empresas las formó el sector privado, pero las formó el sector público. Sí. Ahora, esas empresas nunca las hubiera podido formar el Estado bajo la Constitución de 1980. Entonces, también es importante Eso. ver cómo el Estado ha sido maniatado por disposiciones, esto por ejemplo de que se necesita un quórum cualificado, que creo que es 75%, para crear una empresa pública, por ejemplo, crear una empresa de medicamentos, que compre medicamentos y los venda a bajo precio, Comercialice, que claro. comercialice, o de alimentos, una empresa que dijera yo que voy a instalar supermercados populares a precio de costo para que la gente del pueblo y todos los ciudadanos en general pudieran comprar más bajo y no pagando las utilidades indirectamente de los supermercados privados. No podría crear una empresa nacional de alimentos. Porque, o sea, podría, pero tendría que tener estos quórum tan grandes que en el fondo lo hace muy difícil. Entonces, acá se amarró en la Constitución del 80 al Estado para que no pudiera ejercer ese rol, para dejarle los buenos negocios al sector privado. Pero eso ahora está en cuestionamiento y ojalá que en la nueva Constitución que surja se puedan eliminar Eso me parece. Sí, Sí. yo quisiera agregar un Sobre elemento eso iba a lo que tú preguntar mencionas, después. porque, claro, efectivamente, la Constitución del 80 no señala explícitamente que tenemos un Estado subsidiario. Sí, Sin embargo, la disputa ideológica en términos argumentativos ha sido súper fundamental. ¿Por qué te lo digo? Porque durante mucho tiempo, quienes son los intérpretes de esta Constitución del 80, quienes dicen que el Estado no puede tener un rol importante en la economía, en la satisfacción de derechos sociales, son precisamente quienes comparten la ideología de sino claro. los integrantes de la Comisión de Estudios para la Nueva Constitución del 80. Entonces, eso yo, ¿con qué lo vinculo? Con que sí se ha podido hacer cambios. Sin embargo, y para que ir más lejos, la concertación, ex nueva mayoría, administró un modelo de manera tal que se sintieron cómodos y que aun cuando podían hacer cambios, no lo hicieron precisamente porque se adecuaron a esta ideología y aceptaron, yo creo que a ojos cerrados, un modelo económico que incluso lo favoreció. Claro, no, yo estoy de acuerdo contigo, Javiera, que ha habido quizá uno podría hablar el neoliberalismo 1 con Pinochet en dictadura, de la cosa dura, represiva, complicada, y después un neoliberalismo 2 más suave,
pero igualmente efectivo, en el sentido de mantener el control económico de las élites, que fue el de los gobiernos de la post-dictadura, ¿no es cierto? Que empezaron los exministros a entrar en los directorios de las empresas, a llevar una vida de amistad y coloquial con los poderes económicos, y se empezó a aflojar el ímpetu transformador que alguna vez podría haber habido. Y entonces se dejó igual la Constitución, no se crearon empresas públicas, el tema de la desigualdad empezó a ser olvidado, y todas las cosas que se empezaron a acumular y que ahora surgieron a la superficie con el rebelión social, con el estallido social. Sí. Entonces, la cuenta se paga. Lo que pasa es que no se paga todos los días o todos los años, pero se paga. Oye, qué bueno lo que dice. Mira, bueno, buena esta idea de clasificar así neoliberalismo 1, neoliberalismo 2. Bueno, Andrea, hay que reconocerle que se lo comentaba Javiera antes de que viniéramos para acá, que del libro tuyo, Pensiones a la Chilena, también incorporaste un nuevo concepto que no era muy usado. No sé si lo inventaste tú o lo habías escuchado, esto de la desprivatización, que es un concepto raro, nuevo, pero que hace pensar. Entonces, no es renacionalización, sino que desprivatización. Me parecía muy bien incorporar el prefijo a la palabra privatización. Eso es lo primero, me parece muy bien. Y quiero aprovechar a hacerte una pregunta, porque tu experiencia en nuestros países es muy importante saber qué piensa una persona que ha mirado el mundo desde otra perspectiva. Y cuando te referiste al tema del Estado, porque la gente joven no sabe que, por ejemplo, la compañía de electricidad del país era pública, la compañía de teléfonos de Chile, el transporte público, empresas del Estado, ferrocarriles del Estado, daban mucho empleo. ¿Qué pasa en los países como Estados Unidos? Tú estuviste mucho tiempo allá, estudiaste en el MIT, Massachusetts, uno de los estados más ricos del país, pero ¿qué pasa en Estados Unidos, en la cuna del capitalismo? ¿Qué piensan respecto de esto? Bueno, en Estados Unidos también llegó la ola neoliberal con Ronald Reagan, claro, a principios de los 80, cuando yo estaba llegando a estudiar también en el año 80, me tocó incluso, me recuerdo del debate, haberlo visto entre el presidente Jimmy Carter y Ronald Reagan, presidente Jimmy Carter por el Partido Demócrata y Ronald Reagan por los Republicanos. 76 salió. Claro, sí, después para la elección claro, él fue elegido en el 76 y en el 79 fue el debate. Y ahí empezó, bueno, ganó Ronald Reagan y Estados Unidos empezó un camino más neoliberal, pero, por ejemplo, la seguridad social, a pesar de haber habido varios gobiernos republicanos y el mismo Ronald Reagan, sigue siendo pública, estatal. La Social Security de Estados Unidos. Ellos no privatizaron la seguridad social como se privatizó en Estados Unidos, en Chile. Hay un consenso de que la seguridad social tiene que ser pública y que no se puede privatizar. El Estado, si bien en el Estado norteamericano es menos importante como productor y como Estado de bienestar que el Estado europeo, que tiene una tradición más fuerte en eso, todavía está, por ejemplo, Medicare, que es asegurar salud para las personas sobre 65 años prácticamente gratis en muchas prestaciones médicas, que va al seguro, va a la consulta, no paga nada, se le dan medicamentos, no paga nada. Hoy día estuve conversando con una persona que estaba en Inglaterra y me decía que también el sistema de salud allá admite, por ejemplo, para mujeres 2 exámenes al año, gratis totalmente, y los remedios gratis, salvo que sean cosas muy caras que puedan dar un copago de 10%, 15%. Imagínate. Es muy distinto a la realidad de acá. Entonces los países, dos países anglosajones de cunas del capitalismo, tienen un Estado que da servicio a la población en áreas básicas como la salud, la seguridad social, gratis y no cobra. Acá en Chile es todo lo contrario, porque se cobra todo. Y digamos, uno va a ver al médico y el médico lo recibe 20 minutos y cobran unos aranceles muy altos y está mirando el reloj para que uno se retire, porque viene el otro médico y las mismas clínicas les ponen cuánto tiempo pueden atender cronómetro. Sí, bueno, pero para cobrar. Sí, bueno, muy interesante. Vamos a ir a una pequeña pausa, estimado Andrés, y regresamos.
Bueno, estamos de regreso en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, en Debate Social, transmitiendo también a través de nuestro fanpage @canal.social, y en nuestra WhatsApp pueden hacernos unas preguntas más 569-3349-8217. Estamos conversando con nuestro amigo Andrés Solimano, un tema muy importante, y estábamos conversando respecto de este concepto instalado que es la desprivatización. Claro. Vamos a entrar en materia, así que Sí. entremos. Claro, ¿qué es Sí, ya, la desprivatización? Sí. La idea es desprivatizar, en el fondo, es revertir una privatización en forma total o en forma parcial. Entonces, por ejemplo, Chile privatizó la seguridad social, básicamente privatizó el sistema de pensiones. Entonces, la propuesta del libro mío de pensiones a la chilena es volver a un sistema público. Puede tener un pequeño componente privado, sin el monopolio de la AFP, pero tiene que ser un sistema básicamente público, genuino de la seguridad social, que se guíe por los principios de la Organización Internacional del Trabajo, que son principios suscritos por más de 160 países en el mundo, que dice la seguridad social tiene un contrato social intergeneracional, tiene elementos redistributivos, es tripartito, tiene que cotizar los trabajadores, cotizar los empleadores, cotizar el Estado. En Chile, a más casi 40 años, todavía no cotizan los empleadores. Imagínate. Por tanto, viola el principio del tripartismo, que ese surgió con la IT en 1919 y antes en Alemania con el canciller von Bismarck en 1880, que ellos crearon el sistema, la idea del tripartismo. Después lo adoptó la OIT. Eso en Chile no existe. El sistema, la idea de que haya una participación de los afiliados en el manejo de los fondos de pensiones, que no sucede en Chile, y así. Entonces, un poco la idea es desprivatizar, dejar que deje de ser privado el sistema de pensiones, dominantemente privado, que pase a ser un sistema de seguridad social guiado por los principios estos mencionados, más otros, que el sector público tenga un rol y que no sea solamente un mecanismo financiero de cuentas individuales y de traspaso de los recursos a mercados de capitales muy concentrados, sino que cumpla su rol de asegurarle a la gente una pensión decente en la vejez y que no haya tanta diferencia entre hombres y mujeres y otras consideraciones. Entonces, es salirse de la privatización, desprivatizar. Ese es el concepto. Alguien podría decir, es nacionalizar. Bueno, podría haber esquemas alternativos, porque la gente cuando piensa que es nacionalizar, piensa que es solamente estatal. Podría haber esquemas Sí. mixtos, cooperativos, de empresas de trabajadores. Por eso desprivatizar quizás un poquito más amplio. Sí, importante dar cuenta de estas fórmulas, de estos tránsitos, porque muchas veces los poderes presentan esta crítica al sistema, a la AFP, como una caricatura, pero ustedes quieren acabar con el mercado de capitales, lo dijo la otra vez el ex director de la asociación de AFP, que además le costó la cabeza esa frase. Pero, ¿qué es lo Santa que sí, Santa Cruz, se presenta el cambio de modelo de capitalización individual, y además feroz que tenemos con el decreto ley 3500, como si fuera una locura. Se intenta presentar esto como si en verdad que no tiene ni pies ni cabeza, y efectivamente hay fórmulas, tú lo planteas, un tránsito, que obviamente no va a implicar el fin inmediato, pero sí transitar a un sistema de verdadero seguridad social. Sí, mira, yo en el libro y también en la OIT, en un estudio publicado a final del año pasado, documenta experiencias internacionales de desprivatización de la seguridad social Lo mismo en que tú Argentina. planteas, sí. Sí, El Argentina, informe famoso de la OIT. de la OIT. Sí. Eso no sé si está en español, pero Está en español ya. está en español ahora. Sí. En Eso yo enero creo lo que publicaron. sería bien importante poder difundirlo, porque muestra, por ejemplo, Argentina terminó en la época de Néstor Kirchner con las AFJP, y la gente, hay toda una leyenda negra de que le expropiaron los fondos cuando a la gente, claro, la gente se le ofreció por 6 meses o seguir en la AFJP o volver a la ANSE, Agencia Nacional de Seguridad Social, y el 90%, 92% decidió traer sus fondos a la ANSES,
y dejar la FJP. La FJP no la cerraron así como que le pusieron un candado, la cerró el Estado, le quitó la personalidad jurídica, nada. Ellos mismos voluntariamente decidieron que no iban a seguir porque ya no era negocio. En Hungría se hizo lo mismo a partir del 2010. En Polonia lo mismo, en República Checa, en Rusia incluso, porque Rusia hizo una privatización parcial de la seguridad social en los años 90 y ahora desprivatizó. Entonces, también Bolivia revertió eso. Entonces, hay un conjunto de países que han desprivatizado. Lo que pasa es que en Chile el debate ha sido tan capturado y tan aislado a la gente de estas experiencias, de conocer esta experiencia, que le plantean o nosotros el caos, va a venir un caos en el mercado de capitales, etcétera, si se acaba la FP. Entonces, pero es porque ha cortado la información a la población sobre experiencias internacionales. De hecho, Chile está como una especie de último mohicano que sigue aferrado a la AFP cuando el grupo de países que privatizó ya ha desprivatizado. Y Chile es como la rémora, el que se queda. Y aislado y contándole a la gente, estaba escuchando al representante de la asociación de AFP que en Chile esto no iba a funcionar, un sistema de reparto. Bueno, es como para asustar a la gente y decirle que no hay opciones. Pero ¿sabes lo que es preocupante, Andrés? Que haya un contingente de economistas que yo creo tienen conflictos de intereses muy grandes, ex ministros de Estado, especialmente lo digo, ex ministros de Hacienda, de este gobierno y del anterior gobierno, que cierran filas justamente para defender este sistema, pero sobre la base de la desinformación, lo que es grave desde el punto de vista académico, desde el punto de vista riguroso, yo diría, con una falta de rigurosidad científica que es absolutamente, yo diría, reprochable. Mira, yo he liderado esta pelea o una pelea con distinto y creo que nosotros en Chile hemos sido pero este proceso que se abrió ahora para discutir, creo que va a tener que pasar la cuenta, en buena onda, lo digo, en buena onda. Toda esta gente que ha sido absolutamente desprolija en la rigurosidad científica, muchos doctores de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos han cerrado filas para mentir de manera descarada. ¿Por qué te lo digo? Porque han inventado la tesis de que los sistemas de reparto son sistemas en bancarrota, cosa que no es cierto, no es efectivo. Los sistemas de seguridad social enfrentan problemas como todos los sistemas, producto de los cambios demográficos. Bueno, ese es el problema más grave, que es más complejo, porque si la gente vive más, hay que tener más recursos. Pero es una pregunta que surge para todos los sistemas. Pero no es cierto que están quebrados. Entonces, nos dijeron en el año 80, y por eso te pregunto a ti, porque bueno, tú tienes el currículum además de ser doctor del MIT, entonces, de donde mismo está esta gente. Siguen aumentando el gasto público para transferir recursos públicos, valga la redundancia, para mantener el pilar solidario. Cuando el año 81 se privatiza la seguridad social, José Piñera Echenique, después publica un libro famoso, El Cascabel al Gato, y ahí entrega todos los fundamentos de por qué se privatizó. Y uno de los argumentos que siempre a mí me llamó mucho la atención era que Chile, después de la privatización, iba a dejar el Estado chileno de distraer recursos públicos para pagar pensiones y por lo tanto esos recursos los iba a poder desarrollar en otra área, que parecía muy lógico, muy cierto. Bueno, hoy día el 68% de las pensiones las paga el Estado, estamos aumentando a pasar el 70% y financiamos una industria que opera sobre cánones absolutamente privados. Eso es la negación misma de la libertad incluso. Sí. A ver, yo creo que efectivamente lo que dice Luis, de que el Estado chileno financia dos tercios del gasto de pensiones, porque el Estado chileno tiene que financiar el pilar solidario, entrega recursos a IPS y gasta más recursos como proporción del Producto Bruto en Capredena de IPRECA que en todo el pilar solidario. Capredena de IPRECA llega a 170.000 personas y el pilar solidario más de 1.300.000. Claro. Pero gasta más o menos lo mismo, un poquito más, incluso. No, un poquito más del 1 y el otro 0,88. Claro, también. Claro, sí. Exacto. Gasta más para servir a menos gente, a un grupo. Eso es muy regresivo distributivamente. No, yo creo que lo que se debiera hacer, si el Parlamento de la República funcionara como un verdadero parlamento, a mi juicio, es derogar inmediatamente el decreto de ley 3.500. Yo creo que el decreto de ley 3.500, aprobado por un organismo de facto
que era la Junta Militar de Gobierno, que ejercía las funciones de un parlamento nacional, de Congreso, porque el parlamento se cerró el 11 de septiembre del 73. Ellos, digamos, aprobaron el decreto ley 3500 y ese es el que rige hasta ahora. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo estamos en un régimen supuestamente democrático cuando el decreto ley aprobado en un régimen de facto por una junta de 4 comandantes de rama de Fuerza Armada aprueba este decreto ley? Y ese decreto ley le dio el monopolio, que todavía no está disputado, a la AFP para manejar, ya manejan más de 10 millones y medio de cuentas individuales, Sí. y tienen utilidad de 600, 800 millones de dólares al año. Entonces hay un monopolio por ley, porque un trabajador entra a trabajar y le dicen, mire, y le dan un contrato, le ofrecen un contrato y le dicen, escoja AFP, porque tiene que estar en la seguridad social, en la pensión, en un régimen de pensiones. Pero el tipo, él puede decir, sí, él puede decir, no, sabe que yo he leído que el IPS paga mejores pensiones, ¿puedo entrar al IPS? No, señor, no puede. Oye, yo he escuchado que es mucho mejor las pensiones que paga Capredena. No, señor, salvo que usted sea de alguna de las ramas de la Defensa Nacional, no puede. ¿Y qué es lo que le queda? Entrar a la AFP por ley. O sea, es un monopolio aprobado por ley. Yo creo que hay que derogar, por eso está en el libro, la propuesta un poco, derogar el decreto de ley 3500, sí. Crear un sistema, un pilar amplio de reparto administrado por el IPS, Instituto de Previsión Social, como caja recaudadora y caja pagadora, que lo puede hacer porque tiene una experiencia de muchos años. Y lo ha hecho eficientemente. Y lo hace eficientemente. No hay que crear, porque en el gobierno pasado de la doctora Bachelet empezaron a crear, el ministro de Hacienda Valdés propuso crear un organismo nuevo con un directorio especial, con personas que iban a ganar millones como directores, toda una cuestión rarísima. Yo digo, ¿para qué crear un nuevo organismo cuando ya hay uno que es el IPS? Claro. Usemos el IPS y dotarlo de mayores atribuciones. Y de mayor atribución, fortalecerlo. Fortalecerlo con más recursos y autonomizarlo un poco del Estado, de los gobiernos de turno. Claro, y si se deroga el decreto ley 3500 y se decreta libertad de desafiliación, es decir, usted puede desafiliarse de las AFP, no está obligado a seguir a la AFP como es ahora, y se le ofrece a la gente una alternativa. Mire, si usted le estamos ofreciendo, usted coge, entre entrar a un sistema de previsión social de reparto moderno, administrado por el IPS, por el Estado, versus seguir en la AFP. Pero usted puede y es libre de desafiliarse, porque ahora no es libre de desafiliarse, está obligado a estar ahí. Ahí, inmediatamente, ¿qué es lo que hicieron en Argentina? ¿Qué es lo que hicieron en Polonia? ¿Qué es lo que hicieron en Hungría, en República Checa y otros países? Libertad de afiliación en los equivalentes de la AFP. Mayoritariamente la gente se fue al nuevo pilar y se dio 6 meses para tomar la decisión y se echó a andar el nuevo sistema. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Argentina la ANSES siguió existiendo a pesar con las AFP, pero aquí en Chile con la FJP. Aquí desaparecieron prácticamente. No dejaron a nadie entrar, seguir en el INP primero y IPS después. Entonces, yo creo que más recursos para el pilar solidario, el pilar de reparto administrado por el IPS y un pequeño área para el 10-15% de renta superior que puede estar en un pilar de capitalización de cuentas individuales, pero sin el monopolio de la AFP. Perfecto. Ahí empieza a cuadrar la cosa. Muy buena idea. Bueno, un auditor nos preguntaba, Juan Campos de la Cisterna, si era efectivo que los Kirchner habían acabado con las AFJP. Efectivamente, fue la señora Cristina. Sí, en realidad fue Néstor, pero claro, siguió, claro. Cuando siguió, me recuerdo muy bien un decreto, casi decreto supremo, no sé, fue en cadena nacional. Argentina acaba el año 2008 con la crisis de la superhipoteca, la subprime, sí. Acaba, nosotros perdimos casi un 30% del ahorro previsional producto de la caída del Lehman Brothers. Y Argentina esa noche, me acuerdo muy bien, en cadena nacional acabaron con la FJP y no pasó absolutamente nada. No es cierto, mucha mentira se ha tejido sobre este particular tema, que en Argentina se robaron la plata. Es mentira. Los sistemas de reparto en general, los sistemas de seguridad social nunca han robaron la plata. Habían algunos inconvenientes, se financiaban muchas veces los gobiernos con las platas de los trabajadores, claro, que eran gigantescos, pero nunca se robaron la plata. Bueno, pero me parece muy bien este tema que ha incorporado Andrés respecto de la libertad, pues. La libertad, y que sería interesante, la libertad para desafiliarse de las AFP
e incorporarse a un sistema público de pensiones que perfectamente puede ser el IPS más potenciado, fortalecido, más robustecido, con más recursos, porque tendría que tal vez agregarle una tercera responsabilidad, no solamente recaudar los dineros de las contribuciones, pagar las pensiones, sino que un tercer elemento muy importante es capitalizar el ahorro con el objeto de tener fondos de reserva, que creo que eso es una materia importantísima. Sí, yo en esa línea, Luis, existe el Fondo de Reserva de Pensión en Chile que tiene como 9.000 millones de dólares acumulados. Supongamos sí, está que fuera, sí, claro, fuera. eso lo administra el Banco Central por Sí. ley y tiene que invertirse en activos internacionales en dólares o en otras monedas. Pero los fondos están, son 9.000 millones. Supongamos un ejercicio que de los 220.000 millones de dólares que están acumulados en la AFP, 100.000, un porcentaje de 120.000, pongámosle, o 100.000, si quiere ser conservador, si a la gente se le dice de ahora en adelante están libres de desafiliarse, ¿cuántos recursos de la gente pasarían a la seguridad social pública, a esto de IPS con este pilar? Supongamos que personas por un monto de 100.000 deciden sacar su fondo de la AFP y trasladarla a la seguridad social pública. Muchos de esos recursos pueden ir al Fondo de Reserva de Pensiones y que al ser invertido afuera o alguna otra modalidad también se puede pensar, generan un flujo anual de ingresos, o sea, no se está comiendo el capital, sino que esto, y que se usa para mejorar las pensiones de la gente. Entonces, el fondo podría pasar a tener 109.000 millones de dólares, los podría invertir, supongamos, a un 5%, podría haber 6.000 millones de dólares todos los años, para repartir de libre posibilidad que uno le podría inyectar más al pilar solidario o también al pilar contributivo público, y ahí ya hay más recursos. Claro, entonces, la plata no se pierde. Así es. No, en Argentina lo que hicieron también, pasaron a un fondo de reserva que ellos también crearon. Cuando la gente sacó los fondos de la AFP, lo pasaron a los fondos, no es que empezaron a cubrir déficits fiscales. Y la otra cosa que hizo Kirchner, Néstor, fue dar una moratoria por las lagunas. Dijo, aquí tenemos un determinado número de personas que tienen lagunas previsionales, por distintos motivos, entrar a trabajar, Sí. y el Estado cubrió las lagunas, con lo cual se evita la discontinuidad que hay ahora, que es la que argumenta la AFP. Eso es muy importante, la densidad. Sí. La densidad inmediatamente aumentaría y las lagunas se eliminan. Entonces, hay que estudiar lo que se hizo en otras partes, que podría ser útil para Chile. Así es. Bueno, vamos terminando, Javier, a la última pregunta, porque ya estamos en la hora. Bueno, no alcanzo a hacer la pregunta, pero claro, en Chile el problema que tenemos es la captura de la democracia por el poder financiero. Entonces, tiene tanto sentido y ahí está tan documentado que este sistema de seguridad social, al menos el del decreto ley 3500, está caduco, está fracasado, que aún así, con toda esa documentación, la razón no triunfa. Y no va a triunfar en estas condiciones actuales políticas, porque el poder financiero tiene el control total. Botón demuestra eso, que nosotros estamos hablando constantemente de ello, es que la defensa del modelo del decreto ley 3500 en el Tribunal Constitucional ha sido feroz. Sí. O sea, ha sido feroz, tienen una defensa en bloque desde Piñera hasta el director. Eso es muy importante. Piñera se hizo parte, ahora Sebastián Piñera con su gobierno se hizo parte de las AFP para reclamar junto a las AFP en el Tribunal Constitucional contra la profesora María Angélica Ojeda. Esto es una noticia que debe llamar a la gente a reflexionar respecto a cuál es el rol que juega el representante del Estado, porque Piñera finalmente es el representante máximo del Estado. Antiguamente se le decía el primer mandatario. Bueno, ya no son primer mandatario. Si fuera primer mandatario, sería mandatario la profesora. Bueno, lo esperamos. Te queremos agradecer, Andrés, por tu presencia. Bueno, dejarte invitado para otro programa porque quedamos con mucha duda. No, muchas gracias por la invitación y los felicito por el programa. Muy importante tener una instancia como esta para discutir esto y otros temas. Esa es la idea. Y bueno, mucho éxito. Y felicitarte por tu trabajo. Listo. Nos vemos, Gracias. Javiera. Un abrazo grande. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.